Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Azul Torres de Advanced Fertility Center Cancún en una nueva emisión de nuestro podcast Fertilidad sin censura. El día de hoy tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros a nuestros amigos Verónica Santiago y Carlos Montoya. Ellos nos acompañan, son parte de un grupo, de una idea, de una comunidad que se forma, que se llama Brazos Vacíos y que está enfocada a los hombres y las mujeres, las parejas que han sufrido una pérdida gestacional o una pérdida en las primeras etapas de la vida de sus bebés. Y ellos traen esta idea, siendo ambos psicólogos y también tanatólogos, les surge esta idea y esta necesidad de brindar este apoyo a las familias que han atravesado una situación así. Brazos Vacíos es un grupo, o bueno, una cadena de grupos de apoyo que se da con personas que han tenido este tipo de pérdida, que respeta todas las religiones, todas las formas de pensar, toda la libertad de decisión de parejas de cualquier tipo, y con la idea única de apoyar a mujeres y a hombres en este proceso tanatológico que es tan importante. Y los tenemos aquí, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Yo soy Verónica Santiago. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Carlos Montoya. Estamos hoy para platicarles un poco de nuestro grupo, del grupo que estamos coordinando. Su nombre es Brazos Vacíos y el nombre dice mucho de lo que hacemos, cuáles son nuestros objetivos. Tiene un objetivo del acompañamiento para madres y padres que han tenido pérdidas en etapa gestacional y en etapa perinatal. Esto quiere decir que son padres y madres que durante el embarazo pasaron por la muerte de su bebé, o bien en los primeros días de nacimiento, incluso en los primeros años. Este grupo son dos en particular, uno es dirigido exclusivamente para mujeres y el otro es para hombres, es decir, para mamás y para papás. Esto es con el objetivo de que siempre los duelos de este tipo siempre se manejan de acuerdo también a la perspectiva de género. No es lo mismo cómo lo procesa un hombre a cómo lo procesa una mujer. Desafortunadamente los hombres tenemos más limitaciones en cuanto a la expresión emocional, por cultura, por todo ese tema, entonces es más complejo para los hombres abrirse. Y para las mujeres es diferente, ¿no? Como que tienen más esta parte de permitirse llorar, permitirse dolerse, permitirse estar en contacto con sus emociones y sus sentimientos, cosa que con los hombres es muy complicado, por eso se manejan dos formatos diferentes. Entonces, un día con los hombres y un día con las mujeres. Nuestro grupo se lleva a cabo cada jueves, pero un jueves es grupo de mamás, el siguiente jueves es grupo de papás, de mamás nuevamente y así sucesivamente. Eso quiere decir que estamos sesionando cada 15 días, el día jueves a las 7:30 de la noche. Como bien decía Carlos, el proceso de duelo en la pareja, si bien se vive al mismo tiempo, se procesa de maneras diferentes. Las mujeres tenemos el espacio primero de la expresión del dolor. Somos las primeras que recibimos la contención emocional. De hecho, en muchas ocasiones hemos oído como frente a una pérdida, la familia dice, pobre la mamá, como si la mamá es el receptáculo de las primeras condolencias y de muchos de los primeros cuidados. Entonces, incluso en el grupo se ve cómo evoluciona, cómo se van dirigiendo los cuidados. Entonces, las mamás son las primeras en recibir las condolencias, los cuidados. Como decía Carlos, la apertura a hablar de sus emociones, a expresar el dolor, la ira, y es mucho más respetado, incluso esperado, no así con los papás, que por lo regular inician su periodo de duelo después de la mamá, cuando la mamá ha tenido un poco más de contención. Sí, esto también tiene que ver mucho con el tema cultural, que el hombre, pues al ser el proveedor, tiene que encargarse de obviamente todos los gastos médicos, todo lo que implica una pérdida de ese tipo, y para después él poderse darse permiso en algún momento, si es que se lo permite, ¿no? Porque tenemos una ausencia de cultura de duelo de cualquier tipo. Muchas veces no sabemos vivir como nuestro propio proceso de duelo
y mucho menos sabemos acompañar a alguien. Entonces es común que los mismos amigos o la misma gente del entorno de la persona, del papá, no le permitan vivir su duelo, ¿no? Entonces eso tiene ese sentido cultural y es también algo que queremos y tratamos y deconstruimos en el grupo, hacerles notar a ellos, hacerles tomar conciencia de que esta parte de que a lo cual tienen derecho ellos a expresar, a sentir, a estar en contacto con este dolor, con ese tema que les duele. Si bien ambos grupos tienen un objetivo específico, nuestro proyecto más ambicioso es el grupo de papás. ¿Por qué? Incluso en ellos que son varones y que saben que pasan por el mismo duelo, es difícil conectar emocionalmente con otro varón. De hecho, una cosa que nos dicen recurrentemente, como los varones son los primeros en integrarse a la actividad laboral después de la pérdida, reportan que por lo regular las amistades solo dan como una palmadita de todo va a estar bien, pero no hay como un diálogo de bueno, qué fue lo que pasó, y entonces se sienten muy solitarios en su dolor, aislados en el dolor. De hecho, sienten como que a veces se les aísla de las actividades cotidianas, como no lo invitan a la fiesta, como no lo invitan a la carne asada, y él se siente entonces abandonado y no puede hacer duelo o abrir emocionalmente con la esposa porque se perciben como la parte fuerte de la pareja, y muchas veces hay frases que incluso ya están casi estandarizadas con ellos, que es que si yo me caigo, ¿quién la va a soportar? Si yo me rompo, ella de dónde se va a apoyar, ¿no? Entonces los hombres perciben, si aún de por sí este tipo de duelos, por tener tantas implicaciones, se vive por lo regular solo, aún los varones son más solitarios en su duelo, porque como dice Carlos, hay toda una carga cultural de los hombres son más fuertes, los hombres aguantan más, y las mujeres reciben como todo el apoyo, toda la contención, y ellos mismos se sienten solitarios en esto. Y como dice Carlos, si llegan a hacer el duelo, si es que bien aceptan la ayuda o pueden permitirse este espacio seguro donde elaborar su duelo, son los pocos. O sea, hay hombres que dicen que han tenido duelos de hace muchos años y que fue así como que fueron aprendiendo a vivir con ese dolor, pero nunca lo hablan. Sí, justamente, bueno, estadísticamente muchos o la gran mayoría de los hombres fallecen por temas relacionados al corazón y que son temas relacionados simbólicamente también al emocional. Sabemos también que la manera o la fuga del hombre, ¿no?, para esconder o guardar o trabajar su dolor es a través de actividades como el alcohol, ¿no?, las mujeres, el sexo, las drogas, actitudes o actividades que pongan en riesgo su propia vida. Entonces eso también, si lo vemos desde ese lado, es como un problema de salud pública también. Otra cosa que es importante mencionar, que ellos al tener ese duelo, como no hay una cultura de duelo como tal, en los trabajos no te permiten que tú lo vivas. O sea, tú ya vas, lo entierras y ahora te integras otra vez al trabajo. No te permiten este tiempo, ¿no? Y mucho menos se les da atención o se les da seguimiento a los trabajadores en las empresas cuando están en un proceso así. Ahora creo que está el tema de la 035, creo que se van a enfocar un poquito en eso, que digamos ahorita ya es como una luz en el camino, ¿no? Pero originalmente ese es uno de los grandes problemas, por eso el trabajo con los hombres es muy diferente. La mujer, al estar todo el tiempo en casa, tiene más tiempo como esa parte de estar sola, de estar en contacto con sus recuerdos, con la soledad, con el dolor, con todo lo que implica esta pérdida, y el hombre no tiene que estar ocupado trabajando para poder ser el proveedor. Entonces por eso es que se manejan de dos distintas maneras. Y esto se incrementa cuando la pérdida es gestacional, porque las mujeres tienen como este periodo de incapacidad donde muchas veces es un legrado, es decir, a veces hay una cirugía de por medio. Pero los varones, al no tener físicamente una muestra de incapacidad, es como, bueno, no hay como una justificación de por qué tendría que quedarse en casa a convalecer de un dolor emocional. Las mujeres sí, y los varones no, es muchas veces al día siguiente, o muchas veces en el trabajo ni siquiera hay conocimiento de la pérdida porque no se había dicho, a lo mejor el embarazo no era seguro, entonces no se comunica a la empresa y pues no hay necesidad. Entonces muchas veces ni siquiera se enteran y hay personas trabajando con mucho sufrimiento. También es importante decir que si bien los grupos están separados, es decir, se sesiona hombres en un grupo y mujeres en un grupo, uno de los objetivos de esto es atender a parejas, es decir, ambos integrantes de la pareja acuden al grupo, porque hemos notado
que en este tipo de pérdidas, cuando no hay una conexión, sobre todo el varón, con el tema de lo emocional, las mamás tienden a percibirlo como poco empático, como es que a ti no te duele, ¿por qué tú estás como si nada? O no te acuerdas que, o sea, ha pasado un mes y nuestro hijo sigue muerto y tú parece que ya quieres ir al súper como si nada, quieres hacer una carne asada en la casa y hay como una gran molestia. Entonces, muchas de estas pérdidas, si no son trabajadas de alguna forma, devienen en un distanciamiento, en una ruptura de la pareja e incluso hasta en la separación y divorcio. Una de las características también del duelo es la culpa. Y al no al no trabajar bien la culpa de tal manera, es muy fácil culpar a la pareja. Entonces es por eso que lo primero que se trabaja con ellos es la atención al dolor, pero básicamente lo principal es la culpa. Porque ellos, digamos, aligerándole la culpa, ya pueden tener como que más empatía entre sí mismos. Y es interesante también el hecho de que estamos ahora trabajando de una manera en conjunta ella y yo, es decir, que cuando es un grupo de mujeres trabajamos ella y yo, cuando es un grupo de hombres ella y yo somos cofacilitadores. Esto es con el objetivo de que cuando trabajamos con las mujeres yo pueda aportar desde mi visión de género cómo vivimos los hombres esos procesos de duelo o esos procesos de emoción, ¿no? Emocionales, y viceversa. Cuando estamos con los hombres, Verónica es quien moldea, ¿no? Quien nos da la referencia de cómo vive una mujer esos procesos de duelo. Y nos ha funcionado bastante bien porque es muy clarificador para las personas que acuden a los grupos, es muy clarificador y sobre todo les reduce mucho la ansiedad. Y muchas de esas cosas, esas fantasías que se crean en torno a, porque no lo platican con la pareja, no son abiertos entre sí por lo mismo, pues a ellos les ayuda mucho a apaciguar, a bajar la ansiedad y poder ser empáticos con su pareja. Entonces es una fórmula que estamos desarrollando. Y otra cosa también que es importante mencionar, los grupos de acompañamiento no son grupos psicoterapéuticos, son grupos de acompañamiento. ¿Qué significa eso? Que el hecho de saber, de estar con otras personas que tienen una historia similar, te hace sentir acompañado por alguien que en verdad pueda sentir o pueda comprender un poco lo más semejante a tu pérdida. Porque no es lo mismo cuando tiene la pérdida de un abuelito y tengo la pérdida de un bebé, ¿no? Entonces son dos pérdidas diferentes, ella no va a entender lo que yo siento. Entonces que esté alguien con la misma historia, ellos se sienten acompañados, se sienten que no están solos, que esa es como la idea fundamental, que se den cuenta que no están solos y que muchas veces también se nutren con las historias. Al contar uno cómo fue su vivencia, cómo le sirvió, qué hizo, qué no hizo, puede uno espejearse y decir, mira, eso yo también lo estoy haciendo y si a él le funcionó, puede ser que a mí también, ¿no? Esto es una parte. También nosotros damos terapia tanatológica o terapia de duelo individual o de pareja también, que es como un complemento. Lo ideal cuando una persona está pasando por un proceso de ese tipo, lo ideal es un acompañamiento tanatológico y apoyado también con los grupos de acompañamiento o viceversa. Entonces eso es muy importante porque en los grupos de acompañamiento no se abren tanto la emoción, no se trabaja a profundidad como se trabaja en la terapia de duelo. Entonces son como que dos maneras, dos encuadres diferentes. Y bueno, lo que hacemos ella y yo, por ejemplo, ella trabaja con las mamás, yo trabajo con los papás. Y posteriormente, después de varias sesiones individuales, hacemos una sesión juntos para empezar a aclarar, a quitar todas esas ideas erróneas y demás que existen en la pareja. Y bueno, pues es algo que hasta ahorita nos ha estado funcionando muy bien, ha dado muy buenos frutos y pues ese es más o menos lo que estamos trabajando. Sí, muchas veces servimos nosotros como intermediario, como si fuéramos una especie de mediador, donde venimos a hacer como una negociación para que la pareja se vuelva a integrar como sí, una especie de mediador. Algo de lo que acaba de mencionar Carlos que me gustaría rescatar es que si bien ambos tenemos la formación como psicólogos, ambos también tenemos la formación de tanatólogos y aunque las dos disciplinas son del área de humanidades, no son lo mismo. Es decir, un psicólogo no es necesariamente un tanatólogo, así como un tanatólogo no es necesariamente un psicólogo. Tenemos tanatólogos que son doctores, enfermeras, trabajadores sociales y no todos los psicólogos hacen tanatología ni hacen grupos. Esta diferencia es importante porque en la psicología es como se buscan mejorar ciertos aspectos de la vida para hacerla más funcional. En la tanatología lo que se hace es un acompañamiento respetuoso.
Es decir, la persona elabora su duelo, nosotros somos un poco más como orientadores hacia lo que va a suceder, hacia lo esperable o a lo mejor focos rojos de decir, bueno, tal vez esta conducta ya se está volviendo un poco patológica, tendríamos que revisar algunas otras cosas, pero no es una atención psicológica. Justo de lo que decía de los grupos, estos son grupos de autoayuda, porque todos tienen como el derecho de aportar y obviamente en el grupo no todos tienen una formación de tanatólogos, psicólogos, pero todos aportan desde su vivencia, desde su experiencia personal. Sí, y también, bueno, son como, en esta área, por ejemplo, hay tres temas que son como, que se puedan confundir. Es, por ejemplo, la psicoterapia, la tanatología y la terapia de duelo. La psicoterapia, como bien menciona Verónica, tiene que ver con temas relacionados a la vida cotidiana, entre otras actividades. El acompañamiento tanatológico se da durante el proceso de la pérdida. Es decir, se acaba de suceder la pérdida, se hace todo ese proceso de acompañamiento. Básicamente la herramienta con la que se trabaja es el counseling, la consejería, básicamente. La terapia de duelo, y es cuando, por ejemplo, ya traes un duelo de hace tiempo, de tiempo atrás, que no lo has podido, digamos, resolver, entonces eso ya ocupas terapia de duelo. Que es bien importante mencionarlo, que no todos los psicólogos necesariamente tienen esa formación. Y si una persona que está con una historia similar va a buscar apoyo a un psicólogo, muy difícilmente ese psicólogo la puede ayudar. Entonces lo ideal es que vaya con un tanatólogo o con un terapeuta de duelo especializado, ¿no? O certificado. Bueno, hablando de la tanatología, la tanatología es una disciplina aparte de las humanidades, que si bien etimológicamente significa como el estudio de la muerte, es más bien como, si lo habláramos en términos existencialistas, más como el estudio de la vida. Tiene que ver un poco con el acompañamiento durante el proceso de muerte, con cuidados paliativos, pero también interviene en familias que están en proceso de despedirse de un ser querido. También dentro de esos debates etimológicos que tenemos Verónica y yo, te digo que la tanatología se consideraba como tanatos, muerte, logos, logía, estudio. Pero en realidad, bueno, otras corrientes alternas a esta estructura que propone la doctora Elizabeth Kübler-Ross hablan de la tanatología como muerte y legos como sentido, ¿no? Como la logoterapia como sentido de... Entonces es interesante esta otra perspectiva que habla del sentido de la muerte. ¿Cuál es el sentido de la muerte? ¿Cuál es el sentido de la pérdida? Pues la vamos a dar viviéndola, ¿no? Entonces ahí, encontrándole el sentido a la vida, le encontramos un sentido a la muerte propia y de los demás. Entonces es muy interesante cómo de repente jugar con estas terminologías nos lleva a reflexiones diferentes y válidas, ¿no? Y bueno, también en este proceso de tanatología es importante generar como que esta cultura de duelo, justamente por lo que comentábamos de que a veces nosotros no sabemos acompañar a alguien, acudimos con frases trilladas de échale ganas, tienes que ser fuerte, no, hasta uno mismo se lo dice, voy a tener que ser fuerte por mi familia, por ellos, ¿sí? Y en realidad pues no nos apoyan. Algo que también vemos y notamos en padres y madres con esta pérdida es justamente que sus amigos no le ayudan o la gente o la misma familia no les ayuda porque tu tristeza me recuerda a la mía. Entonces yo no quiero verme triste, yo no quiero recordar esta vulnerabilidad. Entonces si yo te veo triste te voy a invitar al cine, te voy a hacer reír, te voy a distraer para que no estés en contacto con tu tristeza. Entonces es importante tener esta cultura de duelo, que la gente que está alrededor de los dolientes aprendan a acompañar, aprendan a respetar el dolor y sobre todo que también, bueno, puedan trabajar ellos mismos su propio dolor para que les sea más fácil este acompañamiento. Tiene que ver mucho con el tema de la psicoeducación, de repente decir que tenemos emociones positivas y negativas, como dándole una connotación negativa a estar enojado, estar triste, estar melancólico, ¿no? Sin dar el reconocimiento de la necesidad de del abanico completo de emociones. Entonces, parte de esto es educar a todos, de permitir como la apertura y la expresión de la emoción, independientemente de si se le considera buena o mala por el contexto cultural, sino la necesidad del individuo a decir, hoy me siento muy triste o muy enojado y necesito un espacio de expresión siempre y cuando no se vulneran los derechos del otro, ¿no? Ni las emociones del otro.
Entonces tiene que ver con también la educación del contexto, de respetar el duelo. De repente dicen, no llores porque no lo dejas descansar, ¿no? Como mucha la necesidad de contener al otro, de que no sufra, que no, cuando tenemos que reconocer que el sufrimiento, el llanto y la tristeza es un proceso de sanación por el cual no se puede saltar. Incluso estos son a los que se les dice duelos no elaborados, porque entonces a lo mejor me quedaron muy filosóficamente, muy románticamente decir lágrimas pendientes que llorar, y eventualmente en algún momento las lloraré. Es esta necesidad de educar no solo al consultante, sino también al contexto, y llamar a la reflexión de que no pasa nada, o sea, la familia puede contener, somos suficientemente fuertes como grupos sociales para contener y buscar mecanismos o medios por los cuales poder expresar las emociones. Excelente, muchísimas gracias Verónica y Carlos, fue un placer tenerlos aquí, la verdad nos aclararon muchísimo con esta información de lo que se trata su grupo Brazos Vacíos, tanto para mujeres como para hombres. Vamos a dejar en la descripción de nuestro podcast los datos para que puedan comunicarse con ustedes que están aquí en Cancún, con las reuniones todos los jueves. Los invitamos a que se acerquen a este tipo de grupos que nos permiten ayudarnos, ¿no? Ayudarnos mutuamente y salir adelante en situaciones tan complejas como la que viven nuestros pacientes. Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas, presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.